Buen día. Vamos a analizar el primer problema de equipos de refrigeración comercial, cuartos fríos y cuartos congeladores. En este caso estamos presentando un equipo que trabaja con refrigerante MP39 o el R401A. Este equipo, ya trabajando, tendremos que tomar en cuenta muchos factores, muchas temperaturas, presiones, amperajes para poder determinar qué le pasa al equipo. Cuál sería su diagnóstico del sistema por el cual no trabaja bien. Y para ello empezaremos por ir analizando punto a punto el recorrido del ciclo de refrigeración y punto a punto de nuestro diagrama eléctrico para poder entender si algo está ocurriendo en este problema número uno. Primero empezaremos por la cuestión de la presión. Nuestra presión del equipo se encuentra trabajando a una presión del lado de baja de 28 libras aproximadamente y del lado de alta en 160 libras. Por lo tanto, anoto el dato de 28 libras y de 160 libras. Pero si vemos nada más la pura presión, pues no nos diría tanto el saber que tiene 30 libras o tiene 160 libras. Para eso es importante la relación PT. Cuánta temperatura tiene nuestro refrigerante bajo esa condición en ese punto donde estamos checando la presión. Por lo tanto, la presión de 28 libras le corresponde una temperatura para este refrigerante de 32 grados Fahrenheit. Entonces, la PT son 32 grados Fahrenheit. Y para el lado de alta, la temperatura que corresponde a esa condición, a una presión de 160 libras, pues serían 116 grados Fahrenheit. 116 grados Fahrenheit. Pues bien, esos datos más adelante los vamos a analizar, los vamos a entender por qué 28, por qué 32, por qué 160, por qué 116. ¿Para qué nos van a servir? Tengo aquí algunos datos importantes que tengo que tomar en cuenta porque el manómetro de alta y baja me indica que el equipo está trabajando. Porque si no estuviera trabajando serían casi iguales las presiones, tanto a la baja y tanto a la alta. Entonces, para confirmar que todo está bien y que está trabajando el compresor, voy a checar mi amperaje del compresor, me voy aquí al amperímetro, pongo la escala de amperes y me voy a checar cuánto consume mi compresor. Me voy al punto número 8, checo mi compresor y me está consumiendo 1.7 amperes. Anotamos 1.7 amperes. Ahora bien, ¿qué significa para mí 1.7 amperes? Pues no me significa nada. Solamente va a significar cuando yo lo compare con la placa de datos del compresor, con el llamado FLA. Y aquí abajo tenemos nuestra placa de datos del equipo y me está diciendo que el compresor consume 2 amperes. El máximo amperaje que consume el compresor. Pero mi equipo está consumiendo 1.7. Quiere decir que está dentro del parámetro. No está muy bajo, no está excedido, no está muy alto fuera de lo normal. Por lo tanto, todo indica que está dentro de un equipo que está en buenas condiciones. Pero tampoco me dice nada. Tengo que sacar más datos y más datos. Otro dato que me interesa es el abanico del evaporador. En el diagrama eléctrico es el abanico del evaporador en el punto 3 y lo checo. Me dice que consume 0.9 amperes. Por lo tanto, mi placa de datos dice que es 1 amper. Significa que está dentro del amperaje y por lo tanto se considera que está funcionando bien el ventilador. Y otro dato que me interesa a mí es el abanico del condensador.
En el punto número 12 checo mi consumo y me dice que consume 0.9 amperes comparado con la placa que es de 1 ampere. Ok, hasta aquí, ¿qué es lo que tengo? Tengo un compresor trabajando en buenas condiciones. Tengo dos abanicos, uno del difusor y otro de la unidad condensadora, funcionando bien, dentro de sus amperajes. Las presiones, pues la presión del lado de baja me marca 28 libras para un cuarto frío, para temperaturas de 4 grados, 5 grados, o 40 grados Fahrenheit, o 42 grados Fahrenheit, 44 grados Fahrenheit, pues está más o menos próxima a lo que debe tener. ¿Sí? Su temperatura pues es de 32, es la PT, y 160 libras le corresponden 116 grados. Bueno, hasta ahí pues tengo unos datos interesantes que todo apunta que hasta ahorita no está tan mal el equipo. Si me voy al siguiente punto, sería checar las temperaturas. Las temperaturas de, del ciclo de refrigeración en puntos estratégicos de tal manera que me ayuden a entender qué es lo que está pasando. Empezaremos por la línea de descarga. Aquí en la válvula de descarga he puesto un termómetro y he estado midiendo la temperatura, la cual es la temperatura 2, y me está marcando 182 grados Fahrenheit. Por lo tanto, en este punto, donde dice temperatura de la línea de descarga, pues anoto los 182. Y aquí hago un paréntesis. ¿Por qué un paréntesis? Porque se supone que todo equipo de refrigeración pues, está dentro de lo que se llama un proceso isotérmico y un proceso isobárico. Presiones iguales y temperaturas iguales. Hablo del proceso de condensación y hablo del proceso de evaporación. Entonces, si yo tomé una presión en el lado de alta de 160 libras y me fui a la tabla de temperatura, presión, y resulta ser que la presión de 160 le corresponden 116 grados. Entonces, ¿por qué mi temperatura de la descarga es 182? No coincide. No hay una relación PT contra lo que estoy midiendo, contra lo que me marca la presión y la relación presión-temperatura. Bueno, la razón está en que aquí el refrigerante pasó por un proceso de haber recogido calor en el evaporador de los productos o de productos almacenados. También recogió calor en el transcurso entre la línea de succión hasta el compresor, absorbió calor. Pero aparte entró adentro del compresor y lo que le hizo fue enfriar al compresor. Por lo tanto, ya tenemos tres tipos de calores: el calor de los productos, el calor de la línea de succión, el calor de enfriamiento, y aparte uno más, y el más importante: la presión y la temperatura que se generan al momento de comprimir. Por lo tanto, existe un cuarto calor, el calor de compresión. Un calor que es importante que se le agregue y se le aumente por el proceso de compresión para poder elevar la temperatura más arriba de lo normal o más arriba del ambiente, para que pueda haber una transferencia de calor entre el ambiente y el refrigerante, o viceversa, del refrigerante hacia el ambiente. Entonces, para entender esto, pues es muy sencillo. Es mi compresor, al comprimir el gas, lo descarga a 160 libras, pero no a 116, a 182, por un proceso de ¿qué? De supercalentamiento o sobrecalentamiento del gas. Más sin embargo, ese refrigerante que sale de la descarga del compresor con 182 grados Fahrenheit serían arriba de aproximadamente unos 70 libras o 60 y tantas libras arriba de lo normal. Ese refrigerante no se puede condensar a esa condición, no se puede convertir a líquido. ¿Y por qué no se convierte?
Porque mi relación PT me dice que a una presión de 160 libras, mi refrigerante se condensa a 116. O sea que esta temperatura que vemos de aquí de 116 significa temperatura a la cual se condensa el refrigerante. Pues bien, esta temperatura de 182 grados, pues es una temperatura excedida, trae calor de más que hay que retirar. Por lo tanto, esos 182 grados van a pasar de la línea de descarga hacia el condensador y aquí tiene que liberar ese calor y alcanzar la temperatura a la cual se debe de condensar el refrigerante. Esto significa que si lo voy a condensar, pues necesito un medio condensante. El medio condensante es el aire que va a pasar por aquí, por el condensador y le va a retirar el calor al refrigerante. Por lo tanto, ese aire que pasa por el condensador debe tener una temperatura y debe ser más baja que la temperatura de descarga del gas saliendo del compresor, que son 182. Por lo tanto, la temperatura 8, que es la temperatura de entrada al condensador, es de 90 grados Fahrenheit. Un día ambiente, un día con un ambiente pues estándar o normal o promedio de 90 grados Fahrenheit. Con ese dato de 90 grados Fahrenheit, el haber tomado la temperatura exterior del aire que va a pasar por el condensador, yo puedo obtener la temperatura a la cual se debe de condensar el refrigerante. Aproximadamente. ¿Cómo se hace? Pues simplemente tomo la temperatura ambiente, le agrego un factor de corrección de 30 grados Fahrenheit. Por lo tanto, 30 grados Fahrenheit y 90 nos dan alrededor de 120 grados Fahrenheit. El refrigerante aproximadamente al llegar al condensador y alcance los 120 grados o los 116 grados que está marcando aquí la relación PT, significa que el refrigerante se va a poder condensar. Entonces es una manera muy sencilla de obtener la temperatura de condensación y por lo tanto la temperatura de condensación me determina la presión del equipo. Si un día estamos a 90 grados Fahrenheit, checo la temperatura, 90 grados Fahrenheit, le sumo los 30 grados, me voy a la tabla PT y en la tabla PT busco los 120 grados, 90 más 30, 120 grados y busco la relación PT. 120 son 170 aproximadamente. Mi equipo tiene 168, pues no estoy mal, ¿sí? 160, perdón, no andamos mal, ¿sí? Entonces es una manera fácil de determinar la presión del lado de alta. Por lo tanto, el refrigerante hace su recorrido, empieza por aquí, ese calor de más lo va a liberar muy rápido en la primera línea del condensador o posiblemente en la segunda línea ya lo esté tirando completamente. Entonces aquí empezaría con 180, 170, 160, 150, 140, 120, 116. A partir de este punto, el refrigerante empieza a condensarse. No se va a condensar completamente todo al inicio, lo va a ir haciendo paso a paso. Pero a partir de ese momento, ¿qué sucede? Sucede que nuestro refrigerante empieza a convertirse a líquido. Pero aquí entra lo que se llama la liberación del calor latente de evaporación que recogió acá. Todo el calor de evaporación que recogió en la parte latente de evaporación que recogió en el lado del evaporador tendrá que ser expulsado en el lado del condensador. Pero como es un calor latente, significa que el calor latente es aquel calor que puede
provocar un cambio de estado, más no un cambio de temperatura. Por lo tanto, aquí entra lo que se llama isotérmico, a temperatura constante. Significa que aquí son 116 y mientras todo el recorrido del condensador, el refrigerante, se haga totalmente líquido, hasta aquí la temperatura tendrá que ser 116 grados. Pero aquí entender algo pequeño, que en la práctica, cada que pase por un codo el refrigerante por otro codo, y como son 30, 40, 50 codos en un condensador o más, pues eso provoca una caída de presión. Entonces dice la teoría que es un proceso isobárico y un proceso isotérmico. Mas sin embargo, lo isobárico, pues en la realidad no es así, porque hay fricción en cada codo, por lo tanto la presión cae. ¿Sí? Pero dejémoslo así, dejémoslo con un proceso isobárico y un proceso isotérmico, en el cual el refrigerante va a cambiar de estado manteniendo su condición de presión y condición de temperatura. 116 grados, está liberando calor, liberando calor, liberando calor, y hasta aquí, en este punto, se convierte totalmente a líquido. ¿Cómo doy cuenta que está liberando calor? Pues bueno, pues tengo una temperatura 9, la cual es de 110 grados Fahrenheit. ¿Sí? De 110 grados Fahrenheit. Entonces entra a 90 grados Fahrenheit y sale a 110 grados Fahrenheit. Por lo tanto, hay una diferencia de 20 grados. El, el aire entra a 90 grados Fahrenheit y abandona el condensador a 110 grados Fahrenheit. Quiere decir que está haciendo trabajo. Basta poner la mano en la salida del aire del ventilador de condensador para sentir si realmente está haciendo trabajo de extraer calor o no está extrayendo calor. Pero bueno, ya estamos determinando que todo lo que vimos en parte del condensador y la descarga del compresor, pues por lo menos indica que todo está en buenas condiciones. Y así el refrigerante empieza a hacer su recorrido todavía por el condensador por unas últimas líneas. Ahí entra un punto bien interesante. Ahí ocurre lo que se llama un subenfriamiento. Significa bajarle la temperatura al refrigerante líquido en las últimas líneas del condensador. ¿Cuántos grados? Pues bueno, los grados los podemos determinar de la siguiente manera. Si conozco la presión del lado de alta, que son 160, le corresponden 116 grados. Y si mido la temperatura 3 o la temperatura 4 en ese caso, la temperatura 4, que nos da 96 grados, es temperatura de la línea de líquido, 96 grados. Pues bueno, esos 96 grados, si se los resto a los 116, ¿cuánto obtengo? Mi presión son 160 libras, le corresponden 116 grados a la PT. Por lo tanto, el refrigerante ya se condensó y se pensó a subenfriar aquí, a enfriar más y más y más y más y más. Y en esta temperatura 4 obtuve 96 grados Fahrenheit. Por lo tanto, a 116 le quitamos 96 y nos da un total de 20 grados. ¿Sí? Entonces nuestro subenfriamiento está dado en 20 grados. Pues en lo particular es un buen subenfriamiento. El condensador y las últimas líneas están haciendo su trabajo. El condensador está condensando
dentro de lo que cabe, dentro del espacio que le corresponde, está condensando bien el refrigerante. Por lo tanto, el refrigerante abandona el condensador en una buena condición, con un buen subenfriamiento. ¿Y para qué nos sirve ese subenfriamiento? Bueno, nos sirve para que este líquido que va a llegar a la válvula de expansión y al evaporador, pues entre en buenas condiciones. Tal es el caso que este cuarto, en su interior, como ya está trabajando y ya tiene un tiempo trabajando, pues bueno, tendrá que tener una temperatura a su cuarto. ¿De cuánto es la temperatura del cuarto? Pues la temperatura del cuarto es de temperatura 6. Estamos hablando de alrededor de 40 grados. Pues bien, la temperatura del evaporador, la temperatura del cuarto en el evaporador es la temperatura 6 de 40 grados. La entrada del evaporador es 40 grados. Quiere decir que el cuarto está a muy buena temperatura, muy buena presión de succión en 28, perdón. Muy buena presión para obtener esa temperatura con este tipo de refrigerante, que es un refrigerante de no muy alta presión. ¿Sí? Comparado con el 404 o el 410, pues son presiones más elevadas al tener la misma temperatura. Por lo que tanto se considera una buena condición de presión para una buena temperatura de 40 grados Fahrenheit o pues 4.4 grados centígrados. Pues bien, este refrigerante líquido que llega a la válvula de expansión, lo que va a ocurrir aquí es una caída de presión. Por lo tanto, esa caída de presión va desde los 160 hasta las 28 libras. Una caída de presión drástica, una caída de temperatura drástica. ¿Sí? Acuérdense que la temperatura de la línea de líquido será de 96 grados a la salida del condensador. Ya en la línea de líquido, contra una temperatura que le corresponde a 32 grados Fahrenheit. O sea, de 96 a 32 grados Fahrenheit. Es una caída de temperatura drástica. Por lo tanto, este refrigerante líquido que entra aquí, una mezcla de gas líquido. ¿Por qué hablo de una mezcla de líquido? Porque aquí ocurre lo llamado flash gas. Es un gas instantáneo, el cual nos permite que estas partículas eh, tipo atomizadas pues se vuelvan a unir y se genera un tipo de río que va a recorrer por todo el circuito del evaporador ese refrigerante. ¿Y qué va a ocurrir aquí? Pues el refrigerante tiene que hervir. ¿Y a cuánto va a hervir? ¿A qué temperatura se va a evaporar? Pues de acuerdo a la tabla, pues debe evaporarse a cuánto? A 32 grados Fahrenheit. Entonces aquí empieza a evaporarse a 32 Fahrenheit, 32 Fahrenheit. Mientras no se evapore la última gotita de líquido, se mantiene a 32 grados Fahrenheit. A partir de aquí, donde ya es totalmente líquido, esos 32 grados Fahrenheit van a ir en aumento. 33, 34, 35, 36. Bueno, para eso tengo otro punto que es importante checar, porque me interesa saber a mí qué está pasando en el evaporador con su cantidad de refrigerante que la válvula está mandando para saber si es correcto o no es correcto. Entonces, mido la temperatura 5, y me da 39 grados. ¿Sí? Entonces, de 32 que se evaporó aquí, 33, 34, 35, 36, 39 grados. El refrigerante está abandonando el evaporador a 39 grados. Pero ese rango entre la temperatura de
a la cual hierve y la temperatura 5 no es lo correcto para calcular un llamado superheat. Para calcular un superheat necesito dos cosas. Necesito la temperatura aquí donde está el bulbo de la válvula de expansión, que es la temperatura 5, que ya dijimos que era 39. Y necesito la presión del lado de baja. En esta parte del evaporador, obvio que no la puedo tomar acá. Si no tengo otra forma, lo tengo que tomar acá. Pero de aquí a acá, pues va a haber una caída de presión significativa o pequeña, pero va a ocurrir, dependiendo de la distancia que tenga la tubería o el recorrido de la tubería. Pero vamos pensando que aquí hay una toma en la cual yo puedo poner mi manómetro, porque muchos de los cuartos fríos traen una toma en el evaporador, a la salida del evaporador. Entonces voy a chocar mi presión aquí, que en este caso voy a considerar la presión de 28 libras. Entonces la presión la convierto a temperatura, por lo tanto la temperatura es 32. Y a los 39 le resto 32 y me da una diferencia de 7 grados. El superheat es de 7 grados. Pues para un cuarto frío, el superheat de 7 grados, pues es considerado algo bueno. Se puede decir que es correcto. Por lo tanto, significa que tengo un buen subenfriamiento de 20 grados. Tengo un superheat de 7 grados Fahrenheit. Si fuera aire acondicionado serían 10 grados, pero como no es aire acondicionado, es un cuarto frío, el superheat debe ser un poco más bajo que un aire acondicionado. Por lo tanto, 7 grados lo considero como bueno. Entonces, conclusión. Tengo un sistema que mi compresor está de acuerdo a la temperatura que tiene el cuarto en el evaporador, de acuerdo a la presión del lado de alta, de acuerdo a la presión del lado de baja. Mi compresor está en buenas condiciones y está dentro de lo normal. Segundo, hice un cálculo del subenfriamiento en esta parte y me determina que está dentro de lo correcto, dentro del rango de subenfriamiento de estos cuartos fríos o de este cuarto frío. Y hice un cálculo del superheat y me determinó que hay buena cantidad de refrigerante entrando al evaporador para que haga la función de recoger calor, y ese superheat calculado aquí entre la temperatura de salida del evaporador y la relación PT de la presión de 32 y 39 que nos dio 7 grados está en buenas condiciones. Buen amperaje, buen subenfriamiento, buen sobrecalentamiento, presiones dentro de los normales, presión de alta de acuerdo a la temperatura ambiente, pues está correcta. Por lo tanto, mi sistema o mi problema 1, para mí, en lo particular, pues es un equipo trabajando en buenas condiciones. El resultado del problema pues es un equipo trabajando en buenas condiciones. No tiene ninguna falla. ¿Sí? Por lo tanto, sería importante que tengamos presente de que esto que está ocurriendo aquí, este análisis que está ocurriendo aquí, es de un equipo en buenas condiciones. Para los siguientes problemas, pues usaremos una base de datos parecida a esta, que nos dé un parámetro dentro normal para que nos sirva de referencia para los próximos problemas. Gracias, es todo por hoy.